A ver, me van a decir si se ve, porque creo que está un poco lento. Puse compartir audio, entonces también si me dicen si se escucha. Ok. No sé por qué no quiere. Lo voy a dejar en pantalla chica. A ver si así sí. Hola. Ay, es que es un video. Bueno, pues es un poema recitado. Me gusta mucho cómo lo recita esta chava porque pues, ella es la que lo escribió y está en inglés. Pues se los voy a entonces yo recitar a ustedes porque creo que no quiere. Em, y se los leo. Entonces, a ver, que se quite para poder leer. Ah, did you know that when you look up the word heart in the dictionary, there are 6 different definitions? And I think that that is the very reason that I remain in love with humanity. It is so characteristic of us to take an organ used for pumping blood and say, no, to me it means this, and to me it means something else. I love that we designed our language so that I can tell you that I hope your heart is okay. And I can mean the beating your chest, or I can mean the tears that pile up behind your eyes. I'm in love with the way we assigned our hearts to inanimate objects too. And you know exactly where to meet me if I tell you to meet me in the heart of the room. And when I speak about your heart, I can mean your disposition, your intentions, your nature, or your core. I love the way that we decided that there is more room, that there is room for more in our hearts than blood. Se los traduje un poco al español. Se me hizo como, no sé, una forma muy bonita de expresar el amor hacia el lenguaje y el amor hacia la humanidad en general. O sea, yo como que retocó unos puntos muy sensibles en mi ser, porque creo que yo ahorita estoy también muy enamorada con el lenguaje y justo también como que estoy pensando en ir hacia la especialidad de lingüística y creo que es como lo bonito que se me hace, que se encuentra la cultura dentro del lenguaje y creo que también justo esto de que hay 6 diferentes definiciones y que cada quien le adjudica la definición que se le parece como, no sé, más aceptable, también cambia de cultura en cultura y como que siento que es un poema que tal vez la autora sin darse cuenta es como muy antropológico de su parte y nada, solo quería quería compartirlo con usted. Ay. No. Muy hermoso, Regina, muchas gracias. A mí también me resuena y también ha habido en este proceso largo momentos de desesperación, ¿cierto? Y muchos momentos desde que esto empezó, que yo lo entiendo como un largo proceso que ahora tiene esta manifestación extrema, yo me pregunté muchas veces si quería seguir siendo maestra, porque no le encontraba sentido al acto de no encontrarme con las personas y a veces no los veía, ¿cierto? No los veía, no tenían cómo conectarse.
Pero en algunos momentos hubo chispazos de encuentro y de palabra y de sensaciones y de cosas y eso me sostuvo. Conocí a mis alumnos, a unos alumnos de un curso de antropología pedagógica, después de casi 8 meses, 9 meses, porque empecé con ellos en febrero y en abril arrancó el paro y volvimos a arrancar en agosto, en septiembre y pudimos hacer un breve encuentro en la ciudad y nos conocimos, cerramos el encuentro conociendo, nos hicimos un encuentro donde comimos, nos leímos cartas, algunos amigos escribieron cartas a los jóvenes, me emociono también ahí y a mí me sorprendió mucho eso. Algunos cuando los vi físicamente no los reconocía, los había visto en pantalla y no podía. Yo era como, ¿tú eres Lina? ¿Tú eres quién? Y no, no, profe, soy tal. Y entonces ahí es donde uno empieza a encontrar en esta exigencia tan fuerte la distancia, también como el cuerpo, eh, o sea, ¿qué es eso de la presencialidad y del olor y del sabor y del tono de la piel? Que no es lo que pasa aquí. Esta es una visión que hace posible, por ejemplo, estos encuentros. eh, y eso también nos mantiene, pero hay más, y ese más no se nos puede olvidar, pienso yo. Pero qué hermoso ese encuentro con la palabra y el corazón y el decir y el amor al decir que también es el amor a una caricia, o sea, el lenguaje también acaricia, también puede herir, por supuesto, pero también es sensaciones. Entonces, qué rico que me compartan eso, que me hagan partícipe de ese inicio. Yo quisiera comentar, Regina, como de la... Cuando te escuché, se me vino a la cabeza como dos expresiones, ¿no? Como densidad, ¿no? De la densidad tanto de la realidad como de la palabra, y ambas densidades son insospechadas, ¿no? ¿Cuántas capas tiene la realidad, ¿no? Eh, que es tan difícil de nombrar, que con una palabra se pueden decir tantas cosas, ¿no? Eh, es una densidad de verdad muy, muy, muy alta, ¿no? Y el uso, yo creo que el uso poético del lenguaje nos hace caer en cuenta de eso, ¿no? Nos hace caer en cuenta justamente de esa densidad y de esa multiplicidad de matices, de posibilidades que tiene una misma palabra, en este caso, pues corazón, para decir tantas cosas, ¿no? Como dice la autora, ¿no? Para decir disponibilidad, para decir apertura, para decir núcleo, ¿no? Me llamó mucho la atención, es el core, ¿no? Ese me gustó, ¿no? Me sorprendió también. ¿No? Creo que es muy atinado, ¿no? Y en los ejercicios etnográficos, pues la palabra juega un papel fundamental, ¿no? Porque somos muy logocéntricos, ¿no? Porque lo llevamos todo como a la palabra, los encuentros los cartografiamos con palabras, ¿no? Los registramos en grabaciones y los transcribimos, ¿no? Ya hemos hablado de la dificultad que eso implica y de los retos en realidad que implica eso. Entonces, creo que es un poema muy bonito que nos hace reflexionar sobre esos aspectos, digamos, pues tan cercanos a la experiencia vital de todos nosotros y también como a la reflexión profunda que hemos intentado construir con este curso, Regina. Pues te agradecemos mucho. Si después nos pasas el nombre del autor y nos pasas los datitos para no perdernos y poder seguir, digamos, jalando de esas hebritas que aparecen al comienzo de las clases. No sé si alguien más nos quiera compartir algo más respecto a... No, ya te escuchamos. Sí, justo sobre el comentario que hizo recién Regina en el chat, en la traducción, agradecerla y también por lo que implica eso de permitirnos aproximar a este poema desde tu sentir y desde cómo lo estás apreciando tú y el matiz que tú le estás dando. Creo que igual es una experiencia que la vuelve mucho más rica, sobre todo en esta parte del compartirlo que hemos hecho acá. Y nada, pues gracias por eso. Muy bien, antes de empezar de fondo con la presentación,
quería comentarles que tenemos, además de Angélica, tenemos invitados especiales en esta clase. Natalie, que había estado con nosotros, hoy nos vuelve a acompañar, es una reincidente de, de este curso. También Emiliano es mi tesista de, de filosofía, está haciendo una tesis filosófico-antropológica, y hemos platicado mucho sobre ontologías, sobre poder, sobre representación, ¿no? Su tesis está quedando, yo me emociono mucho cada que leo a Emiliano. He estado tentado en pasarles textos de Emiliano, pero todavía no. Voy a dejar que se madure más el texto. Es un trabajo muy bonito, muy arduo el que está haciendo Emiliano también. Entonces está invitado a esta sesión pues, para escucharnos y para platicar, ¿no? Entonces, sin más, los dejo en manos de nuestra colega que nos va a platicar sobre los temas pues ya anunciados. Te escuchamos, Angélica. Ok, bueno, yo hice como una presentación más para ir orientando la conversación. Quiero compartirla, pues me permito como en ese ejercicio compartirla y sí, ya se ve, o se me fue hacia otro lado. Pero yo cierro este. Dice, está como cargando. Yo creo que Ah, bueno, vuelve a intentarlo a ver si lo a ver logra. si ya. Está cargando. Sí, dice que estás compartiendo la presentación. Dice, Angélica has start screen sharing, pero todavía no la alcanzo a ver. ¿Qué será lo que pasa? Voy a dejar. Bueno, no pensé que se fuera a generar algo complicado. Si quisieras, puedes, por ejemplo, compartirnosla en el chat. Yo la descargo y si quieres la corro desde aquí. A lo mejor puede Más ser también fácil. más fácil, sí. Qué pena que se haya enredado, ¿eh? No sé por qué se enredó. No te preocupes, suele pasar. Incluso no me quiere abrir aquí, no sé por qué. Espera que la traje en una presentación porque eso... En el chat, ¿cómo la comparto, Mauricio? En el chat, mira, hay un icono como de una paginita. Le haces clic y dice Your Computer, ¿no? Escoges Your Computer y ya de ahí seleccionas el archivo y lo subes al chat. O si quieres me lo puedes enviar por Facebook también. Si me lo envías por Facebook, igual lo puedo descargar por Facebook, que lo tengo abierto aquí. Bueno, Y lo... ya está abriendo. Téngame un poquito de paciencia. Me cambié de computador para estar más cómoda y mire, se me enredó. No te preocupes. Bueno, yo quiero contarles un camino, un caminar más que un camino, en el que estoy en el momento intentando sintetizar. No, parece que se me bloqueó el computador. Lo lamento. Vamos a ver qué pasó. Estoy igual, Regina, eso es. Nada, no quiero. Se bloqueó mi computadora ahora. No puede ser.
Qué raro. Como si fue un ejercicio que intenté hacer lo más juicioso que pude. Si quisiera poner, ya voy a abrirlo de nuevo, creo que ya. Ni siquiera para que me sirva de referencia. Ni siquiera se bloqueó. Voy a volverla a abrir. No Miren, puede si quieren ser. les cuento un poquito, mientras Angélica lo intenta, un poquito la historia, un poquito de por qué invité a Angélica, ¿no? Nosotros fuimos compañeros de la carrera de antropología, pero en realidad éramos compañeros desde antes, ¿no? Desde una carrera previa, hicimos una licenciatura en pedagogía, historia y filosofía, ¿no? Desde ahí estudiábamos la misma carrera, solo que no, yo no sabía, ¿no? Yo tenía un profe que admiraba mucho, que se llamaba Hernando Salcedo. Hernando era como el profe de teoría crítica de Escuela de Frankfurt, ¿no? Y yo me acuerdo que me gustaba mucho Escuela de Frankfurt. Y tal vez alrededor de Hernández yo había visto a Angélica por ahí, pero no, ya se ve, ya se ve. Eso, ya Bueno, ahora sí. mejor después les cuento la anécdota, démosle Sí, prioridad. resultamos siendo vecinos en una ciudad como esta, ¿cierto? Que uno dice, pero no sabíamos que éramos vecinos, ¿cierto? Entonces es un poco en esta, ay, no puede ser posible ahora sí. Listo. Sí, Mauricio y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes, en esa categoría que culturalmente se construye por eso, y estudiando una carrera para magisterio, para ser maestros. Pero no nos conocimos en ese momento, o sea, era como habitábamos lugares cercanos y finalmente terminamos encontrándonos en antropología y hicimos una complicidad, esas complicidades que son muy bellas, en dos momentos. Una que fue, yo dictaba un curso de antropología para licenciados en geografía e historia y que después se volvió licenciatura en ciencias sociales y entonces Mauricio terminó dando el curso de antropología y yo también, o sea que éramos colegas en cursos paralelos. Hicimos muchas cosas interesantes como salidas de campo con las dobles lecturas. Y pues era realmente muy interesante. A Mauricio lo amaban mucho. Y aprendimos en ese ejercicio. Y luego hicimos un proceso del que les voy a conversar aquí, que fue también una complicidad muy interesante cuando descubrimos que éramos vecinos, y fue que leímos durante un tiempo un texto que era muy interesante para nosotros, eso debió ser por el 99 o 2000, que fue el libro de La invención del desarrollo de Arturo Escobar. Empezamos a leerlo y hicimos algunas conversaciones alrededor de eso, muy tertulia, muy tipo tertulia, no un ejercicio centrado en cómo leer eso. Entonces, desde ese ejercicio siempre hemos compartido reflexiones, Mauricio en su campo de arqueología, en esa especialidad, pero también cercano por la filosofía, por la epistemología, y yo que me reconozco como más una antropóloga de aulas y de campo, ¿cierto? De etnografía. Yo me he movido en esos dos campos. Entonces lo que quiero contarles tiene que ver con ese camino, en un ejercicio que he terminado por llamar Arqueología de lo entrañable, y algo que intento construir más que es un ensayo, una reflexión que yo he dado en llamar como una etnografía fenomenológica. Eh, Quiero señalar que entonces, como les dije al principio, que soy antropóloga graduada de la Universidad de Antioquia de 1998
Y estuve en la universidad en un periodo, quiero señalarlo con toda fuerza, formándome entre 1985 y 1998. Ese fue mi tiempo de permanencia en la universidad. Haciendo miles de cosas. Y en un periodo en el que en un país como Colombia, la vida universitaria, pero la vida en la ciudad, la vida en Medellín, era muy complicada. Entre 1985, en el 84, tal vez 83, 84, la universidad estuvo cerrada casi 2 años. Cuando entramos en el 85, la universidad estaba amenazada, ¿cierto? Amenazada la institución, amenazados los maestros, asesinaron maestros y asesinaron estudiantes dentro de la universidad. En ese tiempo, yo fui estudiante, era una chica que se había graduado de bachillerato en un pueblo, llegó a Medellín y conocí esa ciudad que en algún momento decíamos era una ciudad del terror, ¿cierto? Aparecían las noticias, pero en esa ciudad nos divertíamos, bailábamos, nos enamorábamos, escribíamos poesía y hacíamos mil cosas. Y entonces eso marca el ejercicio de algo que yo quiero señalar, y es como lo señalamos Mauricio y yo, compartimos hace 2 semanas ya un espacio donde nos convocaron de la universidad a hablar de nuestra experiencia de formación en la Universidad de Antioquia. Y yo llamaba la atención sobre un asunto que yo creo que no está suficientemente pensado y que tiene que ver con esta idea de lo fenomenológico en mí y la experiencia del trabajo de campo y los efectos que eso puede tener en una como ser humano, como la experiencia de existencia, y es hacer investigación en medio de la guerra. Yo no elegí pensar la guerra, es decir, yo no he hecho un trabajo investigativo sobre la guerra, tampoco sobre el conflicto, tampoco sobre los asesinatos, sobre las razones políticas de eso. Yo no he hecho objetivación de esa escena. Creo que han hecho trabajos muy interesantes en este país y en otros, entre esos México también, pero a mí no me interesa hablar de la violencia, sino más bien contar cómo se transita a través de eso, ¿cierto? Y qué sucede ahí. Y yo quiero esta propuesta, es lo que yo he dado en llamar arqueología de lo entrañable. No le logré quitar esta figura a la presentación, entonces voy a entrar rápidamente. Parte de las preguntas cuando Mauricio me propuso hablar de ese asunto de etnografía, yo he enseñado, he dado cursos de etnografía, utilizo como maestra enseñar a hacer etnografía, lo he reflexionado, he hecho módulos, y entonces he pensado el asunto de qué es la etnografía como método, que era uno de los asuntos que a mí me parecía interesante diferenciar en esta conversación. Y es que no quería hablar de la etnografía en abstracto como método, en términos de decir cuál es la relación sujeto-objeto, cuál es el lugar del acercamiento, cuáles son los modos, sino más hacer un ejercicio que yo intento reconocer como hablar de una etnografía desde mi práctica reflexionada, y esto es en clave de experiencia. El concepto de experiencia lo vengo haciendo consciente, o sea, en el sentido de que no son los largos años de trabajo, sino las huellas reflexionadas de lo que me ha pasado en ese proceso. Por eso es que menciono la idea de que yo incluso me sorprendo. Yo soy hija de una familia de clase media, y yo decidí ser antropóloga y hacer trabajo de campo en lugares que me distanciaban de la comodidad de la casa paterna, materna, del mundo urbano, donde aunque en mis inicios como estudiante la guerra estaba aquí, siempre se podía como obviar, ¿cierto? Yo partía a los territorios donde la guerra no se podía obviar. O sea, era un asunto en el que uno estaba inmerso. Y en ese ejercicio yo tuve ese nacimiento como antropóloga. Mi primer trabajo como antropóloga, que acepté entusiasmadísima, muy entusiasmada,
fue porque vinieron a la Universidad de Antioquia a buscar a alguien que tuviera como un doble saber, que eso es muy raro, pero como una intersección. Necesitaban a alguien que supiera de procesos pedagógicos, que tuviera formación pedagógica y que fuera antropólogo para trabajar con los Embera. Los Embera son una comunidad indígena, un grupo ancestral de Colombia que vive en las zonas de la selva húmeda tropical donde terminaron arrinconados por la colonización. Yo llegué a trabajar a una zona que era un parque natural, también un parque reserva que combinaba territorios indígenas de resguardos, que son figuras coloniales de organización territorial, y la figura más moderna de los parques naturales, que es la idea asociada al medio ambiente y la protección ambiental. Pero el proceso básicamente era un trabajo para construir las escuelas que habían sido ganadas en la indemnización porque se estaba construyendo una hidroeléctrica en uno de los ríos más grandes del país, que es el río Sinú, que nace en el Paramillo, que es un lugar, una zona de los Andes, de la cordillera, creo que central oriental, ya no me acuerdo. Bueno, en Colombia los Andes se dividen, los Andes que vienen desde el sur se dividen, y en Antioquia, que es donde yo me ubico, hay una gran emergencia de las montañas, y en ese lugar, en la deriva hacia otro departamento que se llama Córdoba, en esos límites entre Antioquia y Córdoba está el Paramillo. El Paramillo pues era una zona compleja, en disputa con grupos armados. En ese momento dominaban las FARC por un lado, por otro lado dominaba el ELN y los paramilitares por otro. Entonces yo emergí, eso fue en 1997, antes de graduarme, a un hacer antropológico en una complejidad de doble línea, creo yo, de muchas, pero voy a destacar dos. La idea de los proyectos de desarrollo financiados por las entidades multinacionales, ¿cierto? Del Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, que son las hidroeléctricas, la esperanza del desarrollo como medida de progreso, y el ejercicio cruzado de la emergencia en la Constitución del 91 de los derechos de las comunidades indígenas en el país, mejor dicho, en la emergencia total del modo liberal, en su doble condición, liberal, neoliberal, de una economía de mercado fuerte, pero además de una configuración del sujeto de derechos que rompe la idea de la subjetividad y ciudadanía única, ¿cierto? Entonces en eso emergí. Me fui a trabajar allá y eso fue pues un choque para mí, fuera impresionante realmente. Viví en un pueblo que se llama Tierra Alta, donde dominaba uno de los grupos, y yo transitaba por esos territorios entre actores armados, las comunidades también, o sea que vivía eso. En algún momento viví algo que yo me asustaba porque pasaban helicópteros por el cielo, estoy hablando de 1997, porque era una zona vigilada, militarizada, y donde posteriormente, 98-99, algunos de las personas con las que trabajé fueron asesinadas, una de ellas desaparecida. Ese proceso, yo siento, es una de las cosas que yo intento nombrar en ese momento y compartirles, es que ¿qué le hace eso a uno como ser humano? Pero ¿qué le hace a uno en la etnografía, ¿cierto? En el ejercicio profesional, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo siento que hay huellas que están puestas ahí, no solo en el dolor ni en el miedo, sino en saberes que se van instalando y que uno aprende, y que yo creo que he acumulado en mí, y que apenas ahora, después de 23 años, soy capaz de nombrarlos, ¿cierto? De nombrar como qué fue lo que pasó ahí, porque finalmente yo hablé de que fui a trabajar currículos que reconocieran la diversidad, que la escuela hiciera una revaloración cultural, bueno, todas esas cosas que hice, ¿cierto? Del Paramillo, por el conflicto que se agudizó muchísimo, terminé yendo a otra zona de Colombia,
que se llama el Urabá chocuano, Urabá antioqueño, que es el río Atrato, o sea que cambié de río. Fui del río Sinú, que desemboca en el Caribe, al río Atrato, que también desemboca en el Caribe, pero que nace en la zona que da al Pacífico, ¿cierto? Esta zona toda está intercomunicada si la pensábamos como elemento de naturaleza, ¿cierto? Son ríos que tienen que ver, y también hay circulaciones de vidas y de ambientes biogeográficos, podría decir uno. En términos biogeográficos se llama el Chocó biogeográfico, ¿cierto? Alta pluviosidad, grandes zonas selváticas, ríos y comunidades afro e indígenas viviendo ahí. Entonces, de esa experiencia, que es mi nacimiento como antropóloga, quiero no hablarles de ella, ya un nombre como esos dos hitos, pero voy a contarles de una experiencia más reciente, que la estoy realizando desde hace 4 años, que es a la que yo le doy el nombre de lo entrañable. Entonces, yo creo que las tensiones en las que yo me he movido, o derivas o trayectorias de entender la etnografía, es esta visión de la etnografía como texto, muy marcada por el pensamiento de Clifford Geertz, que correspondía como a nuestra formación como antropólogas en los años 80-90, que tenía una fuerte base estructuralista, por ejemplo, para los temas de lingüística, pero que en el proceso fue cambiando y mutando incluso había algunos acercamientos a unas etnografías marxistas, pero que fue mutando muy rápidamente a la etnografía de Geertz, entendiendo las tramas de significación, ¿cierto? Eso hace parte de esa visión. Yo creo que todavía eso está en mi manera, en los ejercicios que propongo. Y un elemento que ha ido emergiendo con mayor claridad para mi ejercicio, y que es el que quiero proponerles, de reconocer la etnografía como experiencia. Aquí hay 3 referentes. Entonces, Geertz, Rosana Guber, que hace esta lectura de la etnografía en clave también latinoamericana, cómo el investigador está expuesto a los mundos en los que está, o sea, qué afectación está ahí, y quien es mi maestra desde hace unos 10 años, mi asesora, mi partner de conversación, mi lugar de exigencia, que es una filósofa ambiental que se llama Patricia Noguera, entonces con ella he entrado a fortalecer en mi reflexión sobre no sobre lo etnográfico, sino sobre la idea del conocimiento, una trayectoria que ella ahora llama método estesis, pero que es un ejercicio fundamentalmente que interroga la relación que hemos construido con el conocimiento, donde se diferencia sujeto-objeto. Eso en la antropología y pues en el desarrollo de lo etnográfico es una tensión siempre constante, ¿cierto? Como el sujeto es constantemente afectado, y entonces objetividad pues no hay, pero también objetivamos los saberes del otro, lo reconocemos, pero igualmente toda la interpretación subjetiva está ahí, ¿cierto? Esa tensión constante. Con Patricia yo empecé a transitar a un ejercicio que me fue muy difícil, me ha sido muy fácil en el concepto, pero ha sido más difícil en el hacer. O sea, como un asunto de cómo ir deconstruyendo el modo de construcción de la relación sujeto-objeto como método de conocimiento que está en mí. O sea, ese proceso de objetivación. Y entonces es ahí donde ha emergido esta idea que ahora llamo fenomenológica, pero que era un interrogar. ¿Cómo no me separo de lo que reflexiono, sino cómo yo estoy involucrada en él? Y ella tiene, yo recojo de ella su elaboración sobre un reconocer el habitar como ligado a la tierra, es decir, no pensar que estamos por fuera de ella, sino que somos del tejido de la vida, y reconocer que la experiencia de la que hablamos está en primera persona y que realmente siempre es una interpretación. Podríamos decir, pero Geertz también lo dijo. Sí, yo creo que ahí está eso entrecruzado como en una mezcla. 2 elementos van quedando en el camino, y es una de otro colega nuestro, de un profesor antropólogo
también que ha reflexionado el tema de la antropología en América Latina, que es Eduardo Restrepo, y que ha agenciado una ruta que recupera el asunto de la reflexión cultural desde la idea del poder, reconociendo los estudios culturales. Y Eduardo habla de una etnografía donde el etnógrafo es un dispositivo de producción de conocimiento, pero que no lo hace impunemente, es decir, su propio ejercicio lo transforma, y lo transforma en términos de lo situacional, ¿cierto? Se reconoce en tanto sujeto colonizado, entre sujeto deconstruido o no. Todo lo que somos emerge ahí como marco de interpretación, pero también emerge en la deconstrucción que el proceso mismo del conocimiento genera. Y una configuración que yo llamo el saber vivido, que es la etnografía como una experiencia relacional de memorias, evocaciones, resonancias y sentires, que es a lo que yo voy. Voy a intentar hacerlo más rápido, ¿cierto? Porque sí me gustaría. Bueno, hay dos elementos, esto no emergió de primero, sino que en el trayecto de aclarar lo que he hecho, me encontré hace poco con estas lecturas que me han ido ayudando a pensar qué es lo que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, yo he estado haciendo unas cosas como entre la intuición, entre la práctica, entre la habilidad que uno va ganando de resolver cosas muy rápido, de organizar grupos, de proponer metodologías, de recoger de un lado y el otro. Yo recojo a veces del arte, a veces de los medios, a veces de lo más clásico, de un diario de campo y de la recolección, ¿cierto? Es como una mezcla. Y me encuentro con dos referencias que me han tenido y que quiero proponérselas, que es una reflexión de Italo Calvino sobre la exactitud y de Carlo Ginzburg sobre el conocimiento indicial. Hay dos elementos que quiero retomar de los dos. En principio, la idea de la tensión, o sea, Calvino habla de la tensión entre incertidumbre y lo cierto, ¿cierto? Y pone como referente a Maat, una deidad egipcia, hablando de la pesas de las almas, ¿cierto? De la pluma y la vida como un elemento de referencia frente a cómo equilibrar lo establecido, lo estructural y lo emergente. Y Ginzburg me pone ante una imagen preciosísima, que es hablar de la escritura y el conocimiento como un asunto que se hace a partir de indicios, como el cazador, y toma de la mitología china el origen de la escritura como la mímesis de las huellas de las aves en un lugar de arena. A mí eso me parece que es poco las tensiones en las que estamos y en las que yo me muevo todo el tiempo. Y entonces vuelvo y hago la síntesis de este ejercicio de Calvino sobre entre la exactitud y el despliegue, entre la estructura y el azar, entre la incertidumbre y la necesidad de regularla, y cómo transitar por esa tensión. Y de Ginzburg, que me encanta, lo había trabajado antes más desde su saber histórico, de historia de las mentalidades, y cuando llego a este texto sobre indicios y mitología, me ha impresionado esta elaboración de lo accidental, de cómo comportarnos como rastreadores, y cómo en la base del conocimiento indicial, que él lo reconoce como parte de las ciencias sociales, lo que hay es ir olfateando, ir recogiendo fragmentos y escribiendo sobre eso. Entonces parece más una figura del investigador como un cazador, que a partir de pequeños indicios, y esa referencia pues me parece muy interesante, que acumula, de observar, acumula como conocer. Entonces eso me ayuda a pensar esto que he ido armando. Vamos a ver si se me pasa, se me bloqueó ya, vuelvo otra vez. Sí, no sé si en este momento tienen alguna pregunta o prefieren que termine de poner estas ideas. Ya. Mauricio, no sé. ¿Cómo vamos?
Vamos muy bien, nos vamos muy bien. Listo. Si quieres, si hay alguna pregunta, le podemos dar salida. A mí se me ocurría una, y es, mm, tengo como una intuición respecto a lo que hay detrás del instinto de cazador, ¿no? Ujú. Mm, cuando tú mencionaste eso, se me vino a la cabeza la palabra pregunta, ¿no? Pregunta, problema, que es uno como de los caballos de batalla con los que hemos trabajado en el curso, ¿no? Como esa centralidad de una pregunta, incluso no ni siquiera una pregunta como formalizada. Lo formal es simplemente una manera de acercarnos como algo más profundo, más parecido a lo que Stanislao Zuleta habla, por ejemplo, en el texto de la lectura, ¿no? De algo que Ujú. estamos buscando, pero que no es tampoco completamente claro para nosotros y que se nos va revelando en la incidencia de esas pistas que van surgiendo y de nuestra reacción ante ellas, algo así, ¿no? Claro, yo creo que sí, a mí lo que me parece más interesante, tal vez la figura no sea exactamente la del cazador, sino del rastreador, que creo que además no se aplicaría solamente al cazador, sino que, por ejemplo, los orígenes del proceso de la protoagricultura, como lo dice el de carne y piedra, no se me olvidó, el de estética y el francés, Leroy Gourhan, cuando habla del tema de la agricultura como explorando y conociendo dónde emergían las acumulaciones de arroz para después producir las domesticaciones. Igual yo no soy arqueóloga, así que es un poco recoger como de análisis que me hacen resonancia y en decir que somos rastreadores de qué, de indicios. En ese sentido, las preguntas que yo siento que nos enseñan a hacer muchas veces bajo el método científico son preguntas que ocultan la motivación de indicios. O sea, lo que yo creo que deberíamos poder nombrar y a veces se nos prohíbe porque no es serio, porque no está bien fundamentado, es qué es lo que nos mueve, que genera el rastreo de indicios, cosa que además no es de la formación académica ni universitaria, es de la vida. Es decir, emerger a la vida es transitar por los indicios, ¿cierto? Uno va entendiendo desde el lenguaje, desde el amor, desde si me aman o no, si yo me proyecto en el asunto del padre o la madre para pensar de pronto mitos fundacionales muy psicoanalíticos, son indicios. O sea, lo que hacemos es explorar el mundo con pequeños fragmentos y con eso vamos armando, ¿cierto? No es un monolito, el conocimiento y la existencia no está. Por supuesto, en un país como el nuestro, o como nuestras experiencias, yo creo que la idea de lo indicial es parte de la vida cotidiana, pero poder reflexionar los indicios no nos está permitido porque hemos estado cruzados por un modo de existencia que produce silenciamiento de manera constante. Y en eso, cuando llegamos a la universidad en particular o a hacer investigación, se hace muy difícil preguntarnos, porque la escuela ya nos prohibió preguntarnos cosas que estén por fuera del currículo, y en un lugar como el que yo quiero que destaquemos, cuando uno vive cruzado por la muerte, y no estoy siendo, pues es una relación trágica entre Apolínea y Dionisíaca, no es lo peor, es lo que somos, eh, eh, no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil hacer emerger la pregunta, porque es más fácil hacer emerger, o sea, es nombrar lo que ya está dado, ¿cierto? Mejor dicho, hacer una pregunta para lo que ya tenemos respuesta, porque preguntar por lo que nos pasa es preguntarnos por algo que no tiene respuesta aún y tal vez no la tenga, pero vale la pena. Entonces ese es un poco como en resonancia a lo que me propone Mauricio. Pensaría que la figura más bonita es la de rastreadores, de indicios, que el cazador sí hace. Un poco Gisbert habla rastrear dónde están las heces del ciervo, dónde están las huellas del oso, donde todo eso que son indicios, y entonces pensar en la construcción de conocimiento y también del etnógrafo o la etnógrafa así, que es por donde yo voy yendo
De hecho, yo pienso, qué imagen tan hermosa. Cuando yo la vi, yo me emocioné. Dije, qué imagen tan preciosa. No me había pensado, siendo una buscadora de archivos, encarretada con las fotos, metiéndome a archivos, en algún momento clasificando también piezas, objetos, yendo a los museos, pero ya en los museos a uno le devuelven más el armazón, ¿cierto? Ya está contada la historia. No, los pequeños fragmentos, por ejemplo, de cerámica o las piezas de las semillas, todo eso que uno recoge, eh, son indicios de algo que yo me estoy preguntando, pero ese que me estoy preguntando no está tan listo. O sea, parece más bien que eso se va transmutando en el camino, ¿cierto? Y creo que eso hace que el conocimiento indicial sea un elemento muy importante, ¿cierto? El intento que quiero contarles es de una experiencia, voy a intentar hacerlo más rapidito. Es un intento de despliegue de ir dando cuenta de cómo se han dado los sustratos en el contacto, en un contacto que busca aclarar. Cómo tomar distancia de la abstracción del método. No es que no tenga maneras de hacer, pero no tener el método, dar cuenta de la pregunta. Entonces quiero contarles, no del método, sino de cómo fui generando a partir de una pregunta una manera de hacer, que es la que yo estoy proponiendo, que a veces le doy ese nombre de etnografía fenomenológica y que he dado en llamar arqueología de lo entrañable. Es una pregunta por los desarraigos y a pensar los desarraigos, cómo narrarlos y cómo acercarse a ellos, cómo uno se acerca a los desarraigos. Pasó a ser cómo acercarse al habitar entre desarraigos, propios y de los otros, o sea, me incluí yo, que ese es el trayecto que he ido construyendo, donde hay recovecos, hay retrocesos, hay arribos, es lo que les quiero contar, y donde emergen voces apenas audibles a veces, que son trozos fragmentarios y que muchas veces son manifestaciones espectrales, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos de los ejercicios que hice, y que utilicé un modo de narración que impulsaba narrarse a partir de objetos de la casa. Una de mis estudiantes de Urabá, de un municipio que se llama San Pedro de Urabá, me dice, ¿por qué? Yo no quiero hacer eso. Le dije, ¿por qué no lo quieres hacer? Pues un poco en una conversación, la mediación investigativa ahí está dada también por un lugar no solo la voluntad y el deseo, sino también el proceso pedagógico en el que estaba participando. O sea que hay una mediación que podría ser tramposa, pero interrogando, dice, te invito a hacer esto. Y ella, después de un rato, después de unos días, trajo un relato, y el objeto con el que empezaba el relato era una foto de una banca de madera, y ella contó la historia. Dijo, esa banca es la finca de mi abuelo, y ahí nos sentábamos al atardecer. Una imagen pues bucólica del campo que parecía muy simple, y entonces yo hice esta pregunta, ¿y dónde está esa banca ahora? Y ella me respondió, no existe, profe, porque nosotros tuvimos que abandonar nuestra finca hace 5 años. A mí se me sobrecogió el corazón, ¿cierto? Como uno, esto son espectrales, ¿cierto? Yo en una cosa no irresponsable, en indicios, uno se puede encontrar entre los indicios con el tigre. Aquí apareció una cosa que atenazó y que igual tiene un llamado sobre el tacto, la hospitalidad y el cuidado en estos procesos. Pero fue muy interesante, ¿cierto? Para mí, creo que para ellas, que fueron muchas chicas que participaron del proceso. Entonces la experiencia que voy a intentar contarles muy rápidamente corresponde a un trabajo que tiene un título, se llama Geopoéticas del habitar entre desarraigos, relatos genealógicos de experiencias juveniles rurales, desde el pensamiento ambiental sur. Recojo esta obra de Livia Posada, que es una médica artista plástica colombiana de Medellín, que hace este trabajo sobre las piernas de una mujer desplazada. Hay varias imágenes de esto, entonces ahí lo que hay dibujado
son los recorridos de este ser, ¿cierto? Como una imagen, una evocación que quiero proponer. Esta imagen de un pintor del romanticismo alemán que me pone a pensar cómo estar no afuera, sino dentro del paisaje, no mirando el paisaje y el horizonte, sino adentro, que implicaría que yo estoy implicada, no implicada en el ejercicio de la observación participante, como solemos decirlo, sino implicada como sujeto también de la pregunta. Es decir, en la medida en que yo formulo preguntas, son preguntas compartidas que hacen parte de mí. Yo no creo que eso sea pues algo extraño. Todas las preguntas que nos hacemos tienen que ver con nosotros, pero yo intento no ocultarlo y entonces les cuento un poco ese proceso. Este proceso se compone de la recuperación de múltiples recorridos, está hecho de junturas divergentes, convergentes, perdón, es que no sé cómo aquí, de divergencias y convergencias, de quiebres y tejidos, que al reconocer entre las diversas voces convocadas ante la pregunta han permitido configurar el horizonte de los sentidos al que ha sido posible entrar a través de intuiciones, indicios, apenas visibles y audibles, entre residuos y fragmentos de acciones entrecruzadas por aciertos y desaciertos de mi propia experiencia decantada del vivir. Esa es como la invitación y quiero compartirles en este ejercicio estas imágenes. En esa pregunta por los desarraigos, yo me empecé a indagar, yo quería hacer un trabajo, es mi tesis de doctorado, yo quería hacer una novela. Dije, yo no quiero hacer una tesis doctoral con una gran disertación teórica, sino que si me dejan hacer una novela. Y esa novela yo la quería sobre la historia de mi familia, con esta pregunta. Esa pregunta era, ¿por qué mis abuelos eran campesinos, vivían de la tierra y después de 2 generaciones, mis padres y nosotros, ya no hay ningún campesino? ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo es que no, en el caso de mi familia no hemos dejado de tener la tierra, pero no es una tierra, es una tierra que nos permite tener un vínculo con ella de manera evocada, que la sostenemos con otros trabajos, pues mis padres, yo no, pues la generación precedente, pero estas 2 imágenes corresponden a mi familia materna y a mi familia paterna. Ahí están mis tíos, mi mamá, mis abuelos que ya no viven, en su finca, que era una finca del oriente antioqueño, que es una zona muy cercana a Medellín, que es donde yo vivo, que es una metrópoli, ¿cierto? Una metrópoli industrial. Y entonces ahí quiero señalar que en la pregunta estaba mi trayecto, ¿cierto? Y también la pregunta sobre la familia me hacía preguntarme de qué desarraigos estoy hecha yo, también como sujeto, pensando en esta deriva de explorar los territorios de mi país, en este nomadismo en que me convertí en esa nómada, porque yo iba de un territorio a otro. Miren lo que les conté, fui del río Sinú al río Atrato, del río Atrato me fui después, ya no me acuerdo para dónde, pero me fui para otro lugar, permanecí en un lugar, en el otro, ¿cierto? Un poco también como es hacer antropología por contrato, no por la universidad, que es lo que yo he hecho fundamentalmente, donde uno va, donde lo solicitan. Entonces yo he trabajado en muchos territorios. Cuando uno está en la universidad uno puede decidir más claramente estar en una zona. Cuando uno trabaja por contrato, no. Eso no quiere decir que mantenga las preguntas, pero uno va haciendo. Entonces yo viví eso por la condición de la lógica de ser antropóloga en un momento particular. Afortunadamente también había trabajo para los antropólogos y etnografías en las autoridades ambientales, en los ordenamientos territoriales, donde me fui haciendo. Pero fui a muchos lugares, haciendo muchas cosas, muchas centradas en el tema por el territorio, centradas en lo ambiental, en lo educativo. Tienen algunas permanencias. En ese ejercicio de pensar el proceso me encontré fue construyendo una elaboración que tenía que ver con 2 autores, o sea que yo empecé a pensar
cómo me acercaba a esa investigación, a esa pregunta que tenía que ver conmigo, y entonces empecé a hacer en primera instancia mi biografía y la empecé a hacer con fotografías de mi familia. Hay algunas fotografías, entrevisté a algunos de mis tíos, intentando rastrear cómo era eso. Yo llegué a algunas pequeñas conclusiones con esos indicios. Por ejemplo, que uno de los factores de ese desarraigo simbólico y territorial había sido la escuela. Lo que la escuela había generado una separación paulatina de los ritmos de la tierra, y había hecho también, eso ahí está cruzado entre lo deseable y lo que se instaló, instituyente e instituido, en esa tensión que Castoriadis propone, en las elaboraciones de desear ser otra cosa y no ser campesino, ¿cierto? Porque el ser campesino era una cosa atrasada, quedaba atrás de la historia. Y eso pues tiene que ver con la otra pregunta del desarrollo. Esa es la historia de mi familia, ¿cierto? Hay muchas trayectorias diversas. Algunos llegaron por la iglesia, o sea que se volvieron monjas o curas, y ahí hubo formación y se volvieron actores de la civilización, de la civilización colonial a través de la religión, como misioneros o de otro tipo, pero era escolar, y otros maestros. Esa es más o menos la historia. Yo empecé con ese trayecto, y entonces cuando me planteo la idea de trabajar con otros, ¿cómo hacerlo? Y entonces me encuentro con Carles Feixa, que estoy trabajando la idea de juventud rural, ¿cierto? Porque era un poco cuando uno no desea hacer ya lo que los padres fueron, o las generaciones, ¿qué es lo que pasa? Entonces me encontré con Carles Feixa y su trabajo sobre la imaginación autobiográfica, hablando de qué es lo que nos permite la biografía como un relato de la vida social. Y a una investigadora hermeneuta, que es Leonora Fuchs, argentina, que ha trabajado más el tema de memoria, en términos de la dictadura y las heridas de la guerra, y que trabaja unos asuntos que a mí me parecieron bellísimos y que me recuperaron otros autores y otras cosas más poéticas, como el trabajo de la poética del espacio de Bachelard, cuando habla del espacio biográfico contado a partir de la casa, del hogar, de la morada y de los objetos. Cuando yo me encontré con la idea de los objetos, que no es exactamente la figura de lo arqueológico, pero sí, porque es un objeto relatado, no la materialidad del objeto, ¿cierto? Es el objeto relatado que permite contar, que nos dice. Y entonces propuse el ejercicio básicamente con este planteamiento. Somos parte de un tejido de significaciones y construimos sentidos, esta idea de la subjetividad tejida, abigarradas entre sustratos, donde emergen las voces de las generaciones, donde los jóvenes con los que trabajé, que eran estudiantes de la universidad en regiones, o sea, no en Medellín, sino en zonas periféricas, les proponía que preguntáramos pues nuestras familias cómo llegaron aquí, cómo llegaron a este territorio. Ese proceso empezó a emerger, como lo señalé ahora, entre aspectos, entre fantasmas, entre ruinas. Algunos habían perdido el terreno, la idea de la banca que les menciono pues es una de muchas. Y ahí reconozco ese ejercicio como arqueológico y como un ejercicio de rastrear, reconocer lo entrañable entre ginones, entre residuos, entre fragmentos de su vivir. Y entonces emerge una historia construida de relatos fragmentarios. Para ese ejercicio con los estudiantes me ingenié una, que fuera una invitación, volví sobre Oscar Lewis, que no lo había visto con detalle en mi formación. Yo lo oí, lo referencié, era una referencia, y recordé lo que nos decían, que era más literatura, ¿cierto? Yo recuerdo eso en lo escolar que se decía, y volví juiciosamente a este trabajo, a las historias de familia, y volví sobre eso. Y el trabajo de Isabel Allende, de la Casa de los Espíritus, que nos acerca a América Latina, a las historias de familia, a las genealogías,
como historias del proceso colectivo, no solo del espacio, sino del tiempo. Y entonces les propuse trabajar eso como un referente y sobre ese referente construir lógico. Un asunto de lo genealógico como lo más tradicional de lo genealógico, que son las historias de familia, la ascendencia y descendencia, y un elemento de lo genealógico que iba a otra perspectiva, una que tenía el eco nietzscheano de la lectura del presente, de entender que es una construcción y que eso ha prevalecido, pero que es una creencia, ¿cierto? De la imagen del mundo, cómo derivarla. El pensamiento de Foucault precisamente hablando de los saberes y los discursos como procesos, como las condiciones de posibilidad de que existamos de un cierto modo, y la genealogía del desarrollo de Arturo Escobar, que recoge muchos elementos de ese pensamiento Foucaultiano. Sobre eso, entonces, me fui muy lejos. ¿Con quienes trabajé? Entonces, trabajé con estudiantes de mis cursos, con una pregunta adicional como maestra también. Yo siento que es maravilloso el proceso de que la universidad centralizada se descentralice, que piense en formaciones en territorio, pero también lamento que el proceso sea tan hegemónico. Es decir, lo que llevamos son los programas ya formalizados desde el centro. Eso se ha ido transformando con el tiempo, pero todavía es muy hegemónico. Y entonces parte de lo que yo hacía con este relato era también preguntar a estudiantes de algunos cursos, de algunas carreras, para qué estudiar eso, no en clave de profesión solamente, sino en clave de territorio y de historia de vida. O sea, si usted quiere ser planificador del territorio, que era una de las carreras, ¿qué tiene que ver eso con usted y con este lugar? Si usted quiere ser pedagoga infantil, ¿eso qué tiene que ver con su historia infantil, con ser niña, niño en Urabá o en el suroeste, en territorios de este país? Ese era mi intento. Y entonces ahí hay un elemento de lo genealógico que conecta con esa noción de arqueología, que está cruzada, o sea, como los pasados, lo objetual, pero también el asunto arqueológico como método de rastreador, ¿cierto? De los sustratos que hay ahí. El ejercicio tenía que ver con eso, sobre eso fue que he estado trabajando. Una historia de vida, de la historia de vida a la historia familiar, y nos propusimos hacer esos relatos a partir de objetos, porque era muy difícil, y ahí me di cuenta de una cosa, y era que yo no había previsto que las relaciones entre generaciones, las conversaciones no son horizontales. Uno no habla con los papás, ni les pregunta a usted por qué se casó, no habla eso. Entonces los muchachos que estaban conmigo, que eran jóvenes de 18, 19, 20 años, no se sentían capaces de preguntarle al papá y a la mamá. Y entonces, buscando el modo, me encontré con Arfush, y entonces, ¿y por qué no piensas en un objeto de tu casa que sea del que quisieras saber la historia? Una virgen, un cuadro, una flor, un reloj, y sobre eso un mantel, un cofre, una joya, lo que tú quieras, y sobre eso empieza la conversación. Y eso abrió la caja de Pandora. Fue maravilloso, eso fue impresionante. Entre muchas cosas, también hubo resistencias, por supuesto, había muchos que no querían saber de la familia, otros que no podían saber de la familia, pero en general fueron historias sobre las que yo todavía transito con afectación, ¿cierto? Con afectación es porque yo alcanzo a conversar con ellos algo sobre eso, pero es posteriormente que me doy cuenta de todo lo que hay ahí cruzado. Entonces ellos hicieron esas historias, las conversaron, las compartimos y las elaboramos, pero es decir que si vamos a hablar de datos, esos son mis datos. Si esos son los datos, son relatos. Bueno, ¿qué hice? Lo hice en mi recorrido nomádico como profesora de la universidad, de la que estoy siendo profesora hace unos 16 años de manera intermitente. Pero los últimos 4 años me he permanecido y elegí estar en regiones porque me permitía combinar dos cosas que me encantan: el campo, viajar, estar en lugares y contextos diversos,
y enseñar, pues, y participar de ese ejercicio. Entonces estuve en el oriente antioqueño, en el suroeste y Urabá, con distintos programas donde daba cursos y en todos había ese primer elemento como apertura. Pues, ¿tú por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Hay matices, ¿cierto? La gente del oriente que no están tan ligados a la tierra era más difícil porque están en un municipio industrial, muchos venían de Río Negro y entonces las trayectorias son gigantes, son lejísimas. Para otros es más cercano, pero esos son los matices. Sobre eso terminé decidiendo trabajar de Urabá, les voy a terminar de contar, se me está yendo demasiado tiempo, ya voy a terminar de Urabá. Entonces este es Urabá. Urabá es una región que estoy mostrando solo la que corresponde a un departamento que se llama Antioquia, de donde somos nativos, era ese, Mauricio y yo. O sea, en Colombia hay departamentos, no, en México se llaman estados, ¿cierto? Aquí se llaman departamentos. Son figuras administrativas muy hegemónicas, muy complejas, que no leen ni cultura, ni procesos ambientales, pero son sobre todo proyectos de las élites que construyen esas límites. Entonces, este es el territorio del que estoy hablando. Está entre el Caribe, desemboca el Golfo de Urabá, esa imagen que además es preciosa, la que se ve todas esas salientes, es la desembocadura del río Atrato, que es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Esta zona es de lluvia, el Atrato es gigantesco y tiene más de 7, 8 bocas que desembocan. Aquí se está pensando ahora en un puerto de aguas profundas, que es algo muy complejo. Por ese golfo cruzan los migrantes. Ese es el tapón del Darién para los migrantes hondureños, haitianos, cubanos, han estado pasando por ese lugar. Hace un mes se ahogó una mujer cubana, han matado gente. Es un trayecto que siempre ha sido complejo. Del lado donde está lo meándrico se fundó la primera ciudad continental, que es Santa María, la antigua del Darién, que los españoles fundaron y que les fue muy mal. Afortunadamente, o sea, les tiraron veneno, flechas, los envenenaron, esa ciudad no pudo, ellos se quedaron ahí un rato, pero no pudieron después, y entraron por ahí al Atrato, pero realmente esta es una zona no agreste, sino agreste para las formas de la civilización europea, pues que no entendía nada de zonas de manglar, de los mosquitos del trópico, de los árboles gigantescos, de todo eso. Ese es Urabá. Les muestro más de Urabá. Urabá en los años 60 se configuró bajo otro modelo de desarrollo que es la agroindustria, con el banano, pero antes de eso se había convertido en explotación maderera. Lo que ven en el centro es Maderas del Darién, que era una empresa y contrató gente y se tumbó la selva, campesinos que llegaban, y la otra figura hace parte del río León, que es un río por donde van los troncos de árbol, es parte de una deriva que le hicieron al río León, que ha sido transformado de esta manera. Es un río grande que Maderas del Darién le sacó un brazo para poder sacar la madera por ahí, costumbre muy común entre las madereras. Le sacan un brazo al río para poder sacar la madera y llevarla al mar para poderla embarcar y venderla. Son maderas finas de bosques milenarios. La imagen de la deforestación, pero igualmente la combinación de comunidades ribereñas, de afros que escaparon. En este lugar se refugiaron muchas de los que estaban en haciendas, tanto en el sur como de otros departamentos, o sea, de haciendas donde eran esclavos, lograron escapar y aquí están. Ese es el origen. Y comunidades indígenas y blancos y campesinos. Y las dos imágenes de la prensa que hacen referencia al mundo de conflicto, que es este lugar, que ha sido profundamente afectado. Los relatos son estos, y entonces sobre los relatos, que corresponden a 38 relatos, yo empecé a construir y no quería hacer lo que hacemos los antropólogos, que era fracturar la información. Decía, ¿por qué construir categorías emergentes, dividir los relatos para encontrar recurrencias y elementos? Y entonces yo me hacía la pregunta si era posible hacer otro modo de acercamiento a esos relatos.
y me encontré con una ruta que era hacer de los relatos, sí encontrando como mi temas, un poco recogiendo el modelo estructuralista, como qué era lo recurrente en los relatos, no de la información más en pequeño. Y en función de los entonces de esos 38 relatos empecé a ver qué eran como los grandes hitos de ese relato, a los hábitos, arraigos, lugares ancestrales, los movimientos de la vida familiar, cómo se afectó por el desarraigo, los movimientos del desarraigo, por qué eran, cuáles eran los objetos del habitar, las afectividades familiares y comunitarias, la idea del terruño y eso de habitar entre desarraigos. Finalmente surge un relato multivocal que yo llamo Arqueologías de lo Entrañable, que tiene esto hasta el momento. De esos relatos familiares yo reconozco estas trayectorias, hasta el momento son 5, que corresponden a procesos migratorios y de asentamiento, que tienen distintos modos. Y en esos lugares he empezado a encontrar los objetos que se convierten en elementos narrativos. Entonces yo no hago una sistematización de recurrencias donde interpreto y entrevero los argumentos del texto, sino que estoy construyendo un relato literario a partir de esta información. Son cuentos. Les voy a leer uno de ellos, 2 de ellos, uno que es Cristos para proteger de sustos y viendo nuestras historias en telescopios. Hay varios, vamos a mirar los objetos. Cristos. Los telescopios son los visores donde se ven foticos, que eran muy frecuentes en los años 50, 60. Los fotógrafos callejeros tomaban a la gente fotos en todas las ciudades de América Latina, cuando la fotografía todavía no era un asunto de celulares, sino que había fotógrafos en la calle, sería los 60 probablemente, finales de los 50 y los 60, y la gente terminó coleccionando. Pues en mi casa siempre hubo esos visores. Ya casi no hay, pero eso es una memoria que esta estudiante encontró. La idea de los motores, ¿quién pensaría? Los motores de carros, de botes, jalaron, son objetos importantes en este relato. Los cofres en la mesa de noche, la bicicleta de un hermano que asesinaron, la relación entre el bote para el río y la Biblia, porque hay procesos de evangélicos, una pesa como proveedora, para la proveedora que cuando se convierten en obreros ya no son agricultores, se cultiva solo banano, entonces no se cultiva la comida y la comida hay que comprarla. De esos objetos, eso es lo que va surgiendo en estos relatos que son familiares como elementos más generales y ejercicios narrativos que van emergiendo. Entonces son relatos que yo reconozco como polifónicos, polirrítmicos, policromáticos, no son monolíticos, no logro tejer totalmente, yo hago el esfuerzo y está muy pequeño. Le leo con eso cierro. Voy a leerles el de los telescopios. Ya reconocen los telescopios, si existen en México, me imagino. Estas cositas. Listo. Sí, sí existen. Ok, bueno, mi papá los tenía colgados en el llavero y los colgaba en el pantalón y cuando le preguntaban por los niños, yo recuerdo, él los mostraba, aquí están los niños, las fotos de los niños o de la familia, él las mostraba. Esta chica que tiene ahora seguro 20, 22 años, encontró esto. No es todo el relato que ella hizo, yo recreo algunas cosas, o sea que aquí hay un tejido que tiene que ver con mi lectura del contexto, con la experiencia en el territorio, con la época, con mi lectura histórica, con la experiencia vital también de reconocer ese objeto y con lo que ella contó. Hasta ahora cuando yo oía de telescopios pensaba en que eran para ver las estrellas, lugares muy lejanos y muy grandes y que había que ir a Medellín al planetario para verlas. Igual por acá se ven las estrellas saliendo de la casa por la noche. Así que me sorprendí cuando en casa de mis abuelos, donde vivo ahora, que regresé a Urabá para estudiar, me encontré con unos telescopios. Cuando les pregunté si se tenían imágenes de antes. Cuando me los mostró, eran unos tubitos de colores y de plástico que cuando se miran se ven pequeñas imágenes. La abuela los ha guardado por 45 años. Adentro de ellos pude ver pequeñas fotografías que son importantes para ella, que me va hablando de personas que nunca conocí y otras que ya murieron. Una de ellas es la más bailosa, le veo la alegría al recordar. Está ella con sus hermanas jóvenes acompañadas de su papá y su mamá. La otra
Mi bisabuelo fue a la cárcel acusado de robo de ganado. Era el tiempo de la guerra entre liberales y conservadores. Decepcionado y también con temor porque estaba en medio de la pugna, partió de Sahagún a la vereda Puerto Rico Mulato en Urabá. Y allí me cuenta la familia tuvo un tiempo de alegrías entre abundancia y calma. Fue luego que mis abuelos llegaron allí, construyeron su casa, compraron ganado y sembraron arroz y maíz. Llegaron a producir hasta 100 cabullas de arroz anuales que se vendían en Turbo. Tenían 25 trabajadores y una tierra fértil. Era una vida en abundancia, con gallinas, pollos y pavos. No faltaban las verduras, ni la leche o el queso. Mi abuela me dice recordando, me encantaba el jardín que había hecho con ayuda de mis hijas. Por eso es que a todas les gusta tanto las plantas, porque en la finca ellas me ayudaban a sembrarlas y cuidarlas. Era un tiempo de buenas vecindades y disfrute de la vida. Aunque la vida era feliz, los sustos no faltaban. Por eso Abraham, mi bisabuelo, decidió comprar unos cristos para cada uno de sus hijos e hijas. Quería protegerlos y evitar que seres malignos llegaran a nosotros. Sobre todo a los más jóvenes, que se les aparecían seres que les embolataban y se las llevaban. Una vez yendo por el camino a una de las hermanas de mi abuelo, se le apareció una mujer de aspecto horroroso, alta, con cachos, cola y una sola teta. La reconocían como la tetona. No le pasó solo a ella, a otras mujeres se les apareció disfrazada de conocidos para engañarlas. Fue lo que le pasó a Briseida, una vecina de la vereda, que por desobediente con su madre de camino sola al colegio fue raptada por dicha mujer, que se la llevó a una cueva donde había niños negros con cachos y cola. La gente la veía en los caminos amarrada y cuando se dirigían a buscarla ya no estaba. Cuentan que la tetona la soltó gracias a un anillo de oro que le había dado su madrina de bautizo. Pero permaneció desaparecida un mes y cuando volvió estaba rara, con la mente perdida. Ese no era el único susto por la vereda y cerca a la finca pasaban otros dejando rastros, uno de un pie grande fuera de lo natural. La gente decía que era la patasola. A veces cuando descansaban en la noche oían gritos fuertes por toda la orilla del río. El ganado saltaba del corral para escapar. Pero los cristos que el abuelo Abraham les dio a todos poco pudieron para los otros sustos que llegaron. Estos eran diferentes, fueron de frente, miraron por el rabillo del ojo y dijeron del modo que todos tuvieran que oír. Así no quisieron. Se van de aquí, si no se mueren, tienen una semana para irse. Nuestra familia fue la última en salir de la vereda. Luego de 25 años de estar por acá, era muy difícil, muy triste. Salieron por el camino al pueblo con algunas cosas. Sentían el silencio de las casas vacías y el aullido de los perros en las fincas, como si pidiesen ayuda al verse solos, me contó mi abuela. Cuando hablé con la abuela sobre este momento, ella lo recuerda con lágrimas en los ojos. Fue la época más desapacible de mi vida. Salir y dejar mi hogar, mis animales, la vida que me gustaba llevar, la tranquilidad con la cual vivíamos en el campo fue algo supremamente doloroso. Yo estoy elaborando, estoy aprendiendo, quería hacer algo audiovisual, no tengo la formación para eso y me cuesta mucho, pero estoy produciendo un programa de radio digital, ya hice el primer piloto, se llama Enraiza Voz. El tono de la elaboración aquí es que esos relatos tejen, interpelan, reconfiguran, envuelven los desarraigos, nos reconocen entre eso que es recuerdo de incluso las nuevas generaciones que no sabían, que no sabían no porque no quisieran, sino porque nadie podía interpelar ese silencio que había sido impuesto, no solo por la guerra, también por la desvalorización de lo que se es. ¿Listo? Esa es un poco la experiencia. Listo. Lo que había preparado un poco para contarles de esa idea del método, no por fuera del camino. Y es un borrador, pues sigue siendo un borrador. Angélica, muchas gracias por la presentación. Me interpela mucho. Ejercicio que moviliza mucho. Yo cuando me sumergí en los relatos, que ya los había leído, pero que pasé por ellos, me quebré. Yo le dije a Mauricio hace unos meses que hablamos, en Semana Santa yo me dediqué a trabajar estos relatos y estuve bien
y terminé como colapsé al final de ese ejercicio, no, apenas, o sea, yo he vuelto sobre eso, pero más desde teoría, leyendo a Ginsburg, lo de los indicios, pero es porque esta es la historia de nuestro país, creo que es la historia de América Latina. Eh, ¿Cómo contar eso estando, cierto? No estando afuera. Esa es básicamente mi idea de la etnografía fenomenológica, no uno configurado como un profesional que habla de los desarraigos, de la identidad, de la cultura, de los lugares de las mujeres, de los hombres, sin estar. Como una etnografía en la presencia, pero en la presencia subjetiva. Eh, y ese es más o menos, y claro, moviliza muchas cosas todo el tiempo, y siquiera. Yo creo que eso es importante. Sí, Mauro. Pues muchas gracias, ¿no? Yo pues, tengo varios comentarios que hacer, hay cosas que me emocionan mucho, veo algunas como intuiciones paralelas del curso. Recuerdo en alguna de las últimas clases que platicábamos sobre la noción de tramas, ¿no? La noción de tramas, llamábamos la atención sobre la noción de tramas y no de tramas de significado, sino de tramas de trayectorias de personas, o sea, de movimiento de seres en el espacio físico, pues, ¿no? En el espacio social, cultural, ¿no? La trama ya sacada como del hilo, como de la representación en lo textual, sino la trama en la vida, pues, del movimiento concreto, pues, ¿no? Y hablábamos como de una antropología más sucia, ¿no? Sucia en el sentido en el que estaba afectada por todas estas eh, condiciones particulares de esos movimientos pues en el mundo que es así, pues, ¿no? Y que está atravesado por tantas violencias, conflictos y también por situaciones hermosas y bellas, pues, no solamente como en esa otra dimensión como de lo dolorosa necesariamente, pues, ¿no? Hablábamos un poquito de eso y me alcancé como a percibir como claro de una trayectoria similar, pero bueno, voy a cerrar ahí mi comentario para que te pregunten y platiques con las chicas y los chicos del curso que seguramente tienen cosas también muy interesantes que comentar. Uno piensa, yo he ido a México unas 3 veces, he hecho campo turístico un poco sobre eso, hice un recorrido entre Chiapas, entre Ciudad de México y a Oaxaca, de Oaxaca a Chiapas y de Chiapas otra vez a Ciudad de México. Y lo que siento es eh, eh, todo lo que uno logra percibir desde la ventana de un bus, ¿cierto? Estaba pensando todas las preguntas que uno se hace sobre la vida de México, lo que uno ve, lo que alcanza uno a sentir de qué es hacer antropología en México, por ejemplo, es una de las preguntas. Yo les cuento una de las tantas maneras de hacer antropología en Colombia, ¿cierto? Yo no he hecho antropología, etnografía en otro lugar, al no ser que sea viajando, ¿cierto? Y es la sensibilidad de comer, de sentir, de recoger y también de escribir y relatar. Volver un poco también a la imagen de los viajeros, no sé, ¿qué les pone a pensar? No sé. O no les pone a pensar mucho, tampoco hay que pensar demasiado. Bueno, voy a pasar a hablar. A mí este proyecto de las geopoéticas del habitar entre los desarraigos, de las fotos de las piernas de las mujeres desplazadas, me hizo pensar mucho acerca de cómo nuestro cuerpo también está involucrado como en las experiencias en que vivimos y que pasamos y que también nuestro cuerpo es como cuenta historias, ¿no? Como nuestra piel y nuestras cicatrices y nuestras perforaciones y tatuajes y distintas marcas
que no tienen que ser a fuerzas visibles, pero que sí están en nuestro cuerpo, también relatan historias y experiencias, y eso se me hace interesante porque creo que a veces como que pensamos a la experiencia humana solo como unidimensional, y creo que también hay que pensarla como una experiencia, como lo hemos visto mucho en clase, que son como experiencias, pero que se viven como a través de todos nuestros sentidos y también a través de todo nuestro cuerpo. Y eso me llamó mucho la atención. Y también se me hizo muy interesante esta parte de como abordar la etnografía desde una clave de la experiencia, porque creo que como visibiliza esta parte de, pues, de cómo nosotras y nosotros como investigadores estamos involucrados y también tenemos una repercusión sobre la manera en la que obtenemos la información y no solo como la manera en la que establecemos relaciones con nuestros interlocutores, y se me hace interesante porque creo que visibiliza nuestra presencia en la labor etnográfica y creo que eso es muy importante. Y también creo que es una forma de como mostrar que la labor etnográfica no solo como es como una experiencia de vida también, ¿no? Y eso se me hace bonito. Y iba a decir otra cosa que ya se me olvidó, pero ahora que regrese, vuelvo a partir. Muchas gracias por la resonancia. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Mauricio lo dijo al principio, muy logocéntricos, muy escriturales, ¿cierto? Porque no hacer diarios de dibujos, eh, registros, pues ya tenemos experiencia, las fotografías como diarios, pero también de las sensaciones, ¿cierto? De que no solo lo que oímos, sino lo que sentimos. Y hay una cosa, Jimena, que se me ocurre pensar cuando hablabas de que no solo incidimos, sino que la experiencia misma tiene incidencia en nosotros como seres de la cultura, simbólicos, es decir, eso tiene efecto en uno, la inmersión, y eso yo creo por ejemplo, o sea, hay amigos que vienen a mi casa y dicen, ay, no, tu casa es de antropóloga, usted por qué tiene tanta cosa, ¿cierto? Porque uno se vuelve, yo tengo objetos, tengo estas cosas, tengo máscaras, pues todo ese tipo de cosas, como una coleccionista también de objetos, y yo sí, pero no es solo eso, ¿cierto? Es también lo que eso ha hecho en mí. En el texto que compartí de Eduardo Restrepo, cuando dice que uno se va transformando, no siempre, ¿cierto? Hay cosas en las que uno no puede, no le da. Por ejemplo, para mí ha sido muy difícil tener que silenciarme con situaciones de violencia de género en las comunidades indígenas, por ejemplo. Esa, no podía intervenir, no era el lugar, y mucho, porque además era peligroso para mí también, ¿cierto? O sea, muchas cosas muy complejas que yo siento, y era sentir rabia y sentir, yo recuerdo con una amiga en campo que vivimos una situación muy complicada con una mujer que estaba en riesgo de ser golpeada por su marido, y nosotras no pudimos, intentamos movilizar a la comunidad para que hicieran algo y no fue posible, y entonces las dos nos abrazamos y dijimos esto, y yo digo, ay, uno por qué hace esas cosas, pero eso le pasa a uno. Yo dije, siquiera que no soy en Vera, agradezco no haber nacido aquí por el nivel tan impresionante de violencia, y de ahí me pudo mi cultura, ¿cierto? No comprendo. Yo después pude pensar, las violencias en las que están inmersos genera ese tipo de comportamientos, pues intentar entender, pero en ese momento fue mi propia privilegio, ¿cierto? Mi propio privilegio el que emergió, y eso es parte del proceso, y entonces están las huellas de lo que sentimos, de los miedos, de que uno se agota, se emociona, no respira, muerto de miedo en las noches en una selva, también le puede dar paludismo, bueno, mil cosas que nos pasan, que aparecen a veces, pero que no las reflexionamos como parte del proceso del saber más que del
conocer, de lo sabido, de lo sentido. Eso es lo que diría en Resonancias Jimena. Y el cuerpo, es con el cuerpo, es una experiencia corporeizada, no palabreada. Y en ese sentido creo que ahí hay muchas cosas todavía que hacer para una etnografía que sea más corpórea, ¿no? ¿Cómo dar cuenta de eso? Es complicado, pero hay que hacerlo. Creo que la palabra poética nos auxilia un poquito en eso, el arte también, eh, la cocina, pues hay montones de sensaciones que nos pueden ayudar. Perdón. No, te iba a dar la palabra. Es que tengo una pregunta de esto que estabas mencionando. Como de qué herramientas como metodológicas utilizaste para como retratar o anotar estas experiencias que tú viviste, como si lo anotabas en una libreta o nada más, o no sé. Hay de muchas cosas, miren, como yo he sido antropóloga por contrato, entonces yo no he tenido muchas veces una pregunta de investigación propia, sino que es una pregunta de investigación que me entregan, ¿cierto? Pero en medio de eso la pregunta propia va emergiendo. No es que sea siempre, yo he tenido también la posibilidad de construirla, más cuando he estudiado, es decir, la libertad para hacerme preguntas, porque no he trabajado con entidades investigadoras, sino con autoridades ambientales, planificadoras, entonces ahí hay otro asunto. ¿Qué hago yo? Todavía los guardo. Algunos están humedecidos por la lluvia, algunos los logré recoger porque son más pequeños retazos de cosas, ¿cierto? Cosas que yo iba anotando. Algunas las logré escribir, o sea, lo que quiero señalar es que en mi experiencia no es, entonces, hay como una doble experiencia. La de recoger bajo formatos más establecidos, por ejemplo, la cartografía social. He trabajado con temas de género, hemos trabajado con ejercicios de comparación, por ejemplo, entre mapas corporales y entonces comparar qué necesita un hombre, qué necesita una mujer, y eso era muy gracioso. Por ejemplo, los hombres de una comunidad se me acercaron y me decían, señor, no, las mujeres no saben, porque ellas decían que las mujeres necesitaban bota, machete, tal, y estábamos hablando de que necesitaban como en el proyecto de vida, los hombres eran más abstractos, entonces, pero eso, yo estaba alerta a oír lo que esos hombres me estaban diciendo, porque los hombres que me estaban diciendo era parte de la instalación ya seguramente hecha de qué era lo adecuado. Las mujeres estaban hablando, ellas cultivan, recogen el plátano, van por, necesitan botas porque las pican las culebras, muchas mueren cuando, pues las pican las culebras cuando van a coger el plátano y las pica unas serpientes venenosísimas. Y ellas están descalzas, los hombres no, los hombres compran bota muy rápido, entonces cartografías sociales sobre todo porque era un ejercicio de cómo producir la expresión en una conversación que no tenga lo letrado como elemento fundamental. Entonces los dibujos de todo tipo, contar historias, a veces se graban, a veces no. La cartografía social es un elemento que no aprendí en la carrera, lo aprendí en el camino. A mí nadie en antropología me habló siquiera de esa herramienta. Ninguno de mis maestros que yo conociera me habló de que había aplicado en su investigación la cartografía social, como venía de otros modelos investigativos más de lo participativo. Pareciera que el hacer antropológico en mi formación, no, en mi momento, que es un momento histórico, era el diario de campo, el registro. Entonces esas herramientas han surgido. El juego dramático, o sea, proponer, representar cuadros de la vida, representar, bueno, y cómo es la vida en la casa, cómo son los niños, y entonces ahí aparecen cosas. También otros ejercicios como dramatizar cómo desearían que fuera ciertas cosas.
Entonces, como en cruzar, o sea, no como es, sino como desean que fuera. O como de una historia que se cuenta, por ejemplo, en temas de salud, pensar la historia y cómo se imaginan otro final para la historia. Eh, pues hay muchas invenciones, uno se vuelve, en parte por ser maestra, creo que eso me ha hecho flojita para estar flexible, para moverme en muchos elementos y creo que es eso, creo que preparar un plato en comunidad y pensar de dónde vinieron las cosas es un elemento maravilloso para conversar. ¿Por qué? O ir a la huerta para decir que está sembrado en la huerta y hacer una recolección de plantas y conversar sobre eso, no solo la grabadora preguntando, bueno, y esta planta y todo eso, sino ir conversando, ¿cierto? O recoger los olores y decir, esto huele rico, ese tipo de cosas que básicamente están diciendo de un tipo de acercamiento que es desde que privilegia lo sensible y en eso es más cercano a una perspectiva estética del conocimiento, ¿cierto? Eh, y eso es como lo que se me ocurre en el momento. Para sistematizar qué fue el camello de esta historia, yo no había hecho eso nunca y me daba mucho miedo. O sea, yo me imaginaba algo literario, pero yo siempre había hecho análisis muy clásicos, ¿cierto? El corpus, la división, la recurrencia, luego la escritura, la descripción, la interpretación con teoría. Ese era mi asunto. Para este ejercicio yo quería romper ese esquema y claro que hay interpretaciones en el elemento literario, hay interpretaciones, incluso cuando volví a leer el texto que estoy mirando aquí en la biblioteca donde tengo a Oscar Lewis, aquí está, el de la que yo volví sobre esas historias, el de la antropología de la pobreza, esas historias de 5 familias, y yo decía, pues Oscar Lewis hizo interpretaciones, claro, ninguna descripción carece de ellas. Y volvía y me reía del debate que hubo en México a propósito de ese libro, ¿cierto? Que eso no era científico, que pues todo eso que hubo, pero tan hermoso cuando yo descubrí que esta historia tenía que ver con que él estaba con los campesinos en un pueblito que se llama Pueblo Mágico, ¿cómo se llama? Cerca de México, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, donde él hizo el primer trabajo de campo y se fue con los campesinos, de los que emigraron a Ciudad de México, se fue a trabajar, pues a ver cómo poblaban Ciudad de México. Y por supuesto aquí había hipótesis, interpretaciones, pero no lo devuelve en elemento narrativo. Entonces ahí de lo que te estoy diciendo es como de dos modos, cómo acercarse, construir, tener la experiencia, el encuentro con el otro. Yo he tenido el gran regalo de vida que a pesar de lo difícil de los territorios, yo he terminado trabajando siempre con pueblos, con las mismas personas, o sea, los mismos universos simbólicos culturales, fundamentalmente con el pueblo embera y con las comunidades afro, más con los embera, pero también en contextos urbanos. Entonces ahí uno va como adquiriendo un conocimiento de muchos sustratos, de muchas capas, que hace que uno tenga interpretaciones constantes de los modos de actuar del otro, pero también de los de uno frente a ellos. Entonces eso es como lo que siento. Yo creo que con los años soy más atrevida, más tranquila con las metodologías, que no creo que sean preestablecidas. Yo creo que las maneras de acercarse dependen de donde uno esté. Puede ser hablar en la cocina sobre las ollas que hay. Creo que los objetos ayudan, pero también sobre los vestidos, sobre por qué se peinan de una cierta manera, sobre los olores, sobre la foto que hay de una virgen en la sala, no sé, no logro identificar las salas mexicanas, o sobre el altar de muertos y las fotos que hay ahí. Bueno, todo lo que es la cultura, es decir, no hay método. La cultura misma, en tanto comprensión simbólica, es el método. Si uno se hace sensible a eso, construye la entrada, porque básicamente son como conversar, son conversaciones.
para desarrollar comprensiones del vivir, no de la vida del otro, sino del vivir, y eso se va dando. Una última que Mauricio me había dicho, ser mujer en territorios de guerra es un reto adicional. No es sencillo. Yo he estado en campo generalmente con trabajo de campo en el 2005, que fue la primera vez de mi experiencia laboral en la que yo no estaba en un equipo y me pasó una cosa complicada. Entonces, cosas que hay que tener presentes en los equipos, hay que tener equipos mixtos, yo no estaba sola, pero no estaba tan acompañada, porque además estaba desacostumbrada, porque siempre había tenido equipos mixtos de ingenieros, de gente de muchas áreas. Entonces en campo, pues hicieron un allanamiento en el hotel en el que yo estaba. Era un hotel de madera y yo estaba aterrorizada, ¿cierto? Yo dije, pues puerca, me van a desaparecer. Yo dije, ¿a quién me encuentra aquí? Nos sacaron de las habitaciones, buscaban a otra persona, es una zona cocalera y llegó el ejército. Entonces, eso que es una experiencia extrema, no es que pase, sí nos pone o sea, el cuerpo femenino, porque está feminizado y o sea, eso está en la cultura, es un elemento que hay que pensar. Creo que en antropología todavía eso es algo que tenemos que pensar más profundamente. ¿Qué es hacer antropología en campo, en el lugar de lo femenino y lo masculino? Y no solo pensar en lo que podemos ver o no ver, de lo que logramos abrir o no, lo que vivimos, sino también de las implicaciones de los procesos. Eso pues sí quería decir, porque lo he hablado con algunas colegas, algunas decimos que las formaciones, ¿cierto? O sea, porque no hacerse tan visible, no hacerse tan obvia, no reducir las manifestaciones de la propia sexualidad, o sea, de todo eso estamos hechos, ¿cierto? Porque el campo es complejo, pero no complejo en el sentido de la complejidad de la vida, sino que uno entra en otros sistemas simbólicos. Y uno a veces no alcanza a diferenciar, a matizar los propios a los que uno es socializado, ¿cierto? Entonces somos más urbanas, somos más de ciudad, hemos accedido también a formas de la libertad del cuerpo, del decir, de la misma voz, de mirar a los ojos, de decir con cierto tono, ciertos énfasis. Yo creo que eso también tiene que ver con deconstruir nuestras propias maneras y también aprender a cuidarnos, ¿cierto? Es un autocuidado. Creo que los equipos creo que en los procesos siempre, pero en situaciones de tanta confrontación deben ser equipos, ¿cierto? Y con reglas del cuidado. A mí en el proceso yo recuerdo que nos dieron capacitaciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, para decirle a los armados que no tenían que decirnos, pero eso poco sirve cuando la razón es la de las armas, ¿cierto? Eso no sirve, uno no argumenta. Yo digo, uno con un ser armado no tiene nada que hablar, pienso yo, porque la palabra ahí está cortada. Si ahí la mediación es un arma, no hay mucho que conversar, se obedece hasta donde uno pueda mantenerse en el ejercicio. Es en esos contextos en los que hoy yo creo, yo a veces pregunto, creo que de eso no hablamos mucho, casi nunca hablamos de eso, y de eso hay que hablar. Bueno, yo quisiera... bueno, Lausha, te escuchamos, por favor. Ay, perdón. Es que No, me adelante, salió la adelante. manita. Bueno, yo quisiera agradecer su presentación, maestra Angélica, porque pienso que, aunque claro, esta es una reflexión que debería estar presente como en todo momento, particularmente como estudiantes en este momento, para mí resulta sumamente importante, ya que nos estamos
a partir de quinto semestre enfrentando con estos cursos que son de investigación, ¿no? Los de metodología y formar los proyectos y demás. Y a veces resulta un poco cuestión de suerte, tal vez buena o mala, depende cómo se quiera ver, que hay, pues, no sé, docentes que lejos de guiar o retroalimentar o demás las preguntas, simplemente es como, no, eso no es antropología y siguiente, ¿no? Y en esta reflexión de lo fenomenológico y el efecto y cómo estamos incluidos en esas preguntas, me parece que son estos elementos invaluables para poder hacer frente a ese tipo de situaciones y justo no renunciar a los temas que realmente queremos tratar. Así que, no sé, toda la presentación me la pasé pensando, ay, ojalá estuviera como más gente. Les digo una anécdota. Sí, claro, no, adelante. Mi trabajo de grado de antropología de mi pregrado fue una investigación sobre representaciones de lo femenino en la escuela y en la telenovela. Combiné esos elementos y cuando hicimos el primer artículo de eso, profesores del departamento dijeron que el tema femenino, eso fue en el 98, no era un problema antropológico. Yo lo que dije en el momento es, dígame cuál problema humano de la vida no es antropológico, no hay algo que pueda ser excluido, nada, todo es antropológico en tanto lo que estudiamos es la configuración simbólica de la existencia humana y no humana, pensando también en lo relacional. Eso solo como una pequeña anécdota que en ese momento me dio mucha rabia, pero que ahora me da risa, ¿cierto? Digo, todo el agua que ha pasado después de eso. No, o sea, ¿quieres anotar algo más? ¿Quieres comentar algo más? No, Pues, ¿quién? Tú sí. ay, perdón. No, solo que realmente para mí resulta sanador por este tipo de experiencias y le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por oír y por dejarse tocar y también provocarme contar esto que no me moví, no pensé que fuera a llorar y he llorado en varios momentos. Pero es porque también hace parte pues del trasegar y de un ejercicio que pocas veces tampoco he hablado más allá de mí y de un círculo muy íntimo. Muchas gracias, Angélica, por incluirnos en ese espacio humano tan especial, ¿no? Quiero hacer 3 comentarios que no quiero dejar como pasar. Ya el tiempo es un enemigo, se nos ha ido muy rápido y quiero hacer 3 comentarios que me parecen muy importantes para vincular, para ayudar a establecer relaciones con toda la reflexión y el trabajo que hemos hecho a lo largo del curso, ¿no? El primer comentario tiene que ver con las preguntas y con el hecho de que las preguntas nos incluyan. Alguna vez leímos a Rosana Gruber y decía Rosana Gruber, así como un poquito anecdóticamente, no, es importante hacerse el cuestionario uno mismo para ver las respuestas que uno está esperando que la gente le dé. Pero el nivel al que lo lleva Angélica es mucho más profundo que eso, ¿no? O sea, no es simplemente para explicitar las respuestas que yo espero, sino que es una búsqueda profunda que va mucho más allá de eso, ¿no? Que lleva a encontrar cosas y a tener una ruta, digamos, de trabajo profunda, intensa, estructural, ¿no? O sea, como de cosas muy profundas, pues, ¿no? Se me escapan como las palabras para decirlo, ¿no? Entonces es más que una mera un consejo, digamos, bueno para explicitar preguntas que espero. O sea, eso de aplicarnos los cuestionarios, ¿no? En serio, formularnos en serio las preguntas a nosotros mismos es un ejercicio muy profundo y fundamental, ¿no? Mejor dicho, toda etnografía también es autoetnografía. En última instancia, lo que nos está diciendo Angélica es que toda etnografía, en última instancia, también y en términos más profundos, es una autoetnografía, ¿no? Sería el primer comentario que yo quiero hacer.
El segundo comentario tiene que ver con un caballito de batalla del curso, ¿no? Hemos dicho todo el tiempo que el sinsentido, el desencuentro, la ruptura, el malentendido son claves ontológicas profundas y que son esos hilitos que aparecen que nunca debemos soltar porque nos van a llevar a cosas, a cosas, a encontrar el sentido de cosas profundas en nosotros mismos y en los otros, ¿no? Entonces, eso también lo veo en la experiencia que nos comparte Angélica, lo veo como una, que tiene un eco, pues, en la narrativa y en la experiencia que nos acaba de contar Angélica para el trabajo de campo, ¿no? O sea, no despreciar esos elementos de esos desencuentros, ¿no? Como valiosos, como antropológicamente muy relevantes, ¿no? Y el tercer comentario tiene que ver con el asunto de la literatura y la importancia de la literatura. No es un asunto marginal, del arte en general, ¿no? Del arte en general. La literatura como una manifestación importante, pero del arte en general en cuanto digamos, a prácticas que nos permiten, digamos, compartir, digerir experiencias, ¿sí? Y nos permiten acceder por otras vías a la comprensión de situaciones, ¿no? Eso quiero también como marcarlo, ese es el tercer comentario, ¿no? Como es ese lugar del arte, el sinsentido y el asunto de la pregunta, digamos, autoformulada, ¿no? La pregunta, encarar nuestra propia pregunta de manera seria y profunda, ¿no? Esos son como los tres comentarios con los que quería terminar, pues, la sesión. Ya se nos acabó el tiempo. Tengo clase en la que sigue, entonces no me puedo quedar. Yo de mil amores me quedaría platicando, pero Esperemos que pueda ir a México el año entrante, que las fronteras se abran y yo pueda hacer la pasantía, que es lo que espero en México, y tal vez en algún momento encontrarnos de nuevo, y me encantaría. Gracias por oírme, por también provocar el tener que contar la experiencia a otros, porque eso me ayudó también a centrar cosas que las tenía, pero no las había pronunciado. Muchas gracias a todos, a Mauricio, a Nousha, a todas, a cada una y a cada uno por escuchar. Y bueno, este camino es apasionante, no solo por ser antropólogos, eso es una identidad, pero finalmente lo más importante es la aventura de conocernos y conocer. Última, cuando yo estaba en tercer semestre, participé en un seminario de psicoanalistas y antropólogos que hablaban de la antropología. ¿Cómo se llamaba esa? La antropología y personalidad, la Escuela de Cultura y Personalidad. Bueno, en ese lugar alguien dijo algo que yo todavía recordé, ahora lo recordé, alguien dijo, no necesito hacer el psicoanálisis, la experiencia etnográfica es mi propio psicoanálisis. Yo en el momento no entendía nada de qué estaban diciendo, en absoluto. Yo oía unos sabios que decían muchas cosas y yo apenas intuía lo que podía pensar. No es que sea una experiencia analítica, es una experiencia deconstructiva, y en esa experiencia deconstructiva todos deberíamos estar, no solo los antropólogos, pero tenemos un regalo aprender de eso, porque nos toca. No siempre hay que contarlo, hay veces que uno lo cuenta, otras veces no. Bueno, ya por hoy, mil gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Angélica. Un abrazo gigante. Muchas gracias a todas y a todos por la participación. Nos vemos entonces el próximo viernes para empezar ya con las sesiones centrales del seminario. Cuídense mucho. Hasta pronto, cuídense mucho, que todo salga muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.